El rencor es como una semilla que al plantarse echa raíces y crecerá, y crecerá, y crecerá. Recuerde que las consecuencias del rencor no desaparecen por empezar a hacer buenas cosas. Por más que vaya a la iglesia, escuche sermones y ofrende, no bastaría. No hay suficientes buenas obras que quiten una actitud rencorosa de amargura y resentimiento. Hoy en el programa En Contacto, victoria sobre el rencor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El año pasado, o quizás ayer, esta mañana, alguien le hirió. Se sintió mal. Y su primera reacción fue vengarse. Pensó que tenía ese derecho. Así que luego tuvo que decidir si trataría de desquitarse o no. Externamente decidió que no. Pero lo que hizo fue guardárselo. Y lo lleva por dentro. O tal vez, hace un año o ayer, cuando sea, vio a alguien que le había hecho daño. Y le hubiese gustado vengarse de eso. Pero sintió que no podía. Y se lo guardó. Una de las cosas más peligrosas que podemos hacer es guardar resentimiento, enojo, odio, todo eso, pues nos lleva al rencor. En esta serie de mensajes hemos hablado de daños emocionales mortales que causan todo tipo de enfermedad, de dolor y de sufrimiento. La gente vive con eso. En lugar de confrontarlo, optan por vivir con eso. Creen que ya no está presente porque, yo me olvidé de eso. Pero si lo guardaron, tal vez su mente lo haya olvidado, pero su cuerpo sigue siendo afectado por eso que guardó. Porque mire, el rencor puede esconderse, pero no así la pena, y las consecuencias de un espíritu rencoroso pues son ineludibles. Una actitud rencorosa es una de las cosas más nefastas que alguien pueda tener. Desagrada a Dios por completo. De hecho, es una actitud de rebeldía. A decir verdad, al ver en qué consiste el rencor, entendemos su naturaleza desde la perspectiva de Dios al ver la cruz. Porque, ¿qué hizo allí? Él pagó por el pecado de cada persona en el mundo, desde Adán hasta la última persona que haya nacido. Eso fue el amor de Dios. Y Él no dijo, te perdonaré sí, ni hasta, ni cuándo, ni pero, sino que Él nos ofrece a todos su gran don de perdón. Así que le pido que preste atención a este mensaje. Porque muchas personas creen que no tienen rencor en sus vidas. Pero si examinan profundamente, quizás esté allí. Y si está presente, poco a poco hará su daño en la persona. Así que le invito a buscar un pasaje que leímos al hablar del enojo. Se encuentra en Efesios capítulo 4. Leeremos 2 o 3 versículos. Desde el versículo 26, donde Pablo escribe, él dice: No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no acostarse enojado, ni deis lugar al diablo. Es decir, si no confrontamos las cosas de una vez, le damos cabida al diablo en nuestra vida y como resultado él comienza su obra destructiva. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena
para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Escuche esto. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Luego afirma: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo es eso? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es un mandato del Señor. Y si lo pensamos bien, es la única actitud acorde con quienes dicen ser creyentes y seguidores de Cristo. Una actitud rencorosa no tiene cabida en la vida del creyente, porque vino Cristo. Él vino con el fin de morir en la cruz. ¿Para hacer qué? Para hacer posible que todos fuésemos perdonados de nuestros pecados. Al aceptar a Cristo como su Salvador personal, Él perdona todos sus pecados. Y Él dice que todos sus seguidores tenemos la responsabilidad de perdonar a otros, y no dice si tal cosa, ni cuándo, ni quizás, ni esto, ni aquello. Solo que nuestra responsabilidad es perdonar. Y note el grado de perdón. No dice que nos olvidemos de la ofensa, y ya sino, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es un mandato. Es la voluntad y el plan de Dios. Hacer lo contrario nos impediría ser quienes Dios quiere que seamos, tener el testimonio que Dios quiere y la vida que Él planeó para nosotros. No hay muchas cosas más destructivas en la vida de una persona que una actitud rencorosa, porque no puede reservarse para sí. Él puede durar años destruyendo por dentro a la persona sin ella darse cuenta. Así que procedamos a definir un par de conceptos. Veamos qué significa el perdón, porque la gente tiene actitudes e ideas diversas al respecto. Así que el perdón, por ejemplo, significa renunciar al resentimiento contra alguien y al derecho a la venganza, y en un momento veremos que la razón no es solo renunciar al resentimiento, sino al derecho de desquitarse, no importa lo que hayan hecho. Alguien dirá: puedo hacerlo, pero ¿estás renunciando al derecho a vengarse? Significa renunciar al resentimiento contra alguien y al derecho de desquitarse, no importa lo que nos hayan hecho. Definamos entonces lo que significa rencor. Veamos, mucha atención. Es negarse deliberadamente a renunciar al resentimiento y al derecho a la venganza, basándose en la actitud de que alguien debe pagar el mal causado. Mientras sintamos "me las tienes que pagar", no podremos perdonar. Mucha atención. Es renunciar deliberadamente al resentimiento y al derecho a la venganza, basado en la actitud de que alguien debe pagar por el mal causado. Porque pasa lo siguiente: alguien dice, lograron quedar impunes. ¿Cree que alguien podría quedar impune con un Dios que todo lo sabe? No podría. Por eso Él dice: déjamelo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Debe afligir el corazón de Dios ver que sus hijos tienen resentimiento, odio, enojo y rencor hacia alguien por algo que ha sucedido, cuando Él nos pide: déjamelo. Tú perdona, yo me encargo de lo demás. Sé exactamente cómo manejarlo. Así que nunca es excusable. Nunca es defendible tener una actitud rencorosa hacia alguien como seguidores de Jesucristo. Veamos lo que ocurre en la vida de una persona que se niega a perdonar, por ejemplo. No se puede tener una buena vida de oración y a la vez tener amargura o rencor en el corazón. No se puede. ¿Por qué? Porque si venimos a Dios diciendo: Señor, quiero agradecerte por ser tan bueno conmigo y te confieso mi pecado, puede decir muchas cosas, pero cree que Dios no ve que detrás de todo eso hay rencor. Mire, si tenemos resentimiento, odio o enojo hacia alguien, si hay rencor en nuestra vida, no hay vida de oración. Hasta que lo confronte. Quizás diga: pero yo estoy bien. ¿Que eso cree usted?
Lo que no puede ver es lo que está por dentro y lo que está sucediendo. Tomemos, por ejemplo, nuestra adoración. Pensemos un momento, siendo realistas, ¿cómo podemos venir a cantar esos signos y cantos? Oh Cristo, yo te amo, que mío eres. Ya todo pecado por ti dejaré. Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Podemos seguir cantando. ¡Cuán grande es Él! Pero con rencor en el corazón, es hipocresía. No funciona. ¿Y qué clase de testimonio podemos tener con el corazón lleno de rencor? ¿Cómo podemos hablarle a alguien del perdón de Dios teniendo rencor en nuestro propio corazón? Y al ofrendar, ¿qué dijo Jesucristo? Si tienes algo en contra de tu hermano, antes de traer tu ofrenda, resuélvelo y luego regresa. Dios quiere que tengamos paz, gozo y felicidad en nuestro corazón. Quiere que disfrutemos la vida. No podemos hacerlo mientras tengamos algún conflicto con alguien más. Está allí. Esto es especialmente cierto cuando hay conflictos familiares, ya que viven cerca o juntos. ¿Y qué pasa? El rencor bloquea nuestro crecimiento espiritual y afecta a quienes nos rodean. Pensemos en los niños que crecen en una familia donde los padres, digamos, que están enojados entre sí. Al crecer en un ambiente como ese, a menos que uno de los miembros de la familia sea lo suficientemente sabio para ver lo que está pasando, explicarlo y hablar del perdón y todo lo demás, ¿qué le pasa a esos niños? Si crecen en un ambiente así, será normal para ellos estar enojados. Y a su vez, ¿qué le pasará a sus hijos? Lo mismo. Pasamos más de lo que nos imaginamos. Así que no es algo que nos reservamos. Al pensar en sus consecuencias, considero cómo nos afecta físicamente. Nos sorprendería saber cuántas personas están hospitalizadas con enfermedades que son resultado de su rencor. Una actitud rencorosa crea enojo, odio y todo lo demás. ¿Y qué sucede? No podemos esconderlo. Quizás estemos hiriendo a otra persona sin siquiera darnos cuenta. Tal vez dijimos algo sobre esa persona. ¿Algún comentario? Y sucede lo siguiente, mucha atención. Cuando alguien que nos ama y respeta nos escucha hablar con enojo, amargura y rencor hacia alguien, si esa persona no es consagrada y nos tiene gran respeto, quizás comience a sentir lo mismo que nosotros. La persona víctima del rencor quizás no tenga nada que ver con eso. Por eso la amargura es contagiosa y realmente devastadora. Porque afecta nuestras relaciones, pero quisiera que consideremos por un momento cómo confrontamos el rencor. Número uno, en primer lugar, hay que reconocer el hecho de que es un asunto serio. No puede tomarse a la ligera. Confrontar el rencor es un asunto serio porque tiene que ver con nuestra relación con Dios Todopoderoso. Al lidiar con el rencor está en juego todo nuestro futuro. También debemos asumir nuestra responsabilidad. Al asumir la responsabilidad debemos decir, Señor, reconozco que me siento amargado, resentido, hostil, tengo una actitud rencorosa, acepto que es cierto, Señor. Y una de las razones por la que la gente vive con rencor es por no admitirlo, porque quieren alimentarse de lo que les hicieron. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo sufrieron? No pueden superarlo. Mire, tenemos que ver más allá de nuestro dolor y sufrimiento. Para poder perdonar debemos ver más allá de nuestras narices. Y para resolver ese asunto del rencor no podemos centrarnos en nosotros mismos. Si alguien no está dispuesto a hacer eso, no podrán confrontar el rencor. En tercer lugar, debemos confesar a Dios, Señor, siento amargura. Señor, tengo resentimiento. Guardo resentimiento por cómo fui tratado, lo resiento. Resiento cómo me tratan mis hijos. Tengo resentimiento y amargura. No merezco esto, Señor, no me casé para esto. Y la gente sigue así. Pero debemos confesar que estamos enojados. Mire,
mucha atención a esto. Es fácil confesar algo en privado, entre usted y Dios, solo usted y Dios, como un secreto. No, uno necesita escucharse diciéndolo. Señor, soy culpable de rencor. Soy culpable de resentimiento. Soy culpable, oh Dios, de desobedecer tu ley y de no querer perdonar. Debemos estar dispuestos a reconocerlo y confesarlo. Y también reconocer que es una violación de la palabra de Dios. Mientras nos concentremos en ellos y en los que nos hicieron, no lo lograremos. Así que debemos reconocer nuestra responsabilidad y nuestra actitud rencorosa. Es un acto de rebeldía a Dios, o sea, hay que verlo como es en verdad. No se resuelve sin verlo como lo ve Dios. Mientras lo disfracemos, lo encubramos, creeremos que podemos vivir con rencor. También es necesario pedir perdón a Dios. Pedirle perdón, Señor, perdóname. Soy culpable, quebranté tu ley, me rebelé contra tu espíritu. He herido a otras personas, he esparcido esto en mi familia. Necesito pedirte perdón. Luego pedirle a Dios que nos ayude a perdonar. Ahora, cuando una persona vive con alguien que la ha lastimado por mucho o poco tiempo, le ha herido y herido, la ha maltratado, acusado, culpado, y alguien le dice que renuncie a ese rencor, debe pedirle al Espíritu de Dios que mora en usted que le capacite, mire, que le ayude a tomar la decisión sin basarse en sus sentimientos, sino decir, Señor, elijo renunciar a mi enojo, mi rencor, mi odio y todo lo que hay allí. Lo dejo por tu gracia, misericordia y fortaleza. Dijiste que me capacitarías a hacer todas las cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decido dejar el rencor. Ya no quiero tenerlo en mi vida. Perdono todo en lo absoluto. Ya no concuerda con quien soy. Gracias, Padre, por tu poder maravilloso. Te lo entrego. Decido dejarlo. Alguien dirá, ¿por qué repite lo mismo? Porque quiero que cada uno lo escuche bien. Entréguelo. Y al regresar a casa quisiera que recuerde cómo hacerlo. Déjelo. Dios dice que deje todo eso a un lado. Tiene el poder para hacerlo. Ahora, luego debe comenzar a orar por la otra persona. Digamos que algo le ha herido desde hace años. Comience a orar por ellos. Pida a Dios que abra sus ojos, porque pasa lo siguiente. El centro de atención deja de ser uno mismo y lo que nos hicieron. Ahora nuestro enfoque principal serán ellos. Mire, ¿por qué actuaron de esa manera? ¿Por qué me trataron así? ¿Por qué me hirieron así? ¿Qué tenían en mente? Luego, quizás sería bueno preguntar a Dios, Señor, ¿qué puedo hacer por esa persona? ¿Qué puedo hacer por ellos? Quizás usted diga, usted no entiende. No es así. Yo sé que hacerle algo a alguien que le ha herido le hace sentirse poderoso. Sé que eso es cierto. Y mire, si saben lo que usted está sintiendo, quizás usted tenga que ir a esa persona y ser sincero y decirle, tengo que pedirle que me perdone algo. Pero no si la persona ni siquiera sabe lo que sucede. No quiero decir que debe ir a cualquier persona, pregúntele a Dios. Pero si Dios le guía a ir a esa persona, le diré que no debe hacer. No vaya a ellos a decirle, mira, hace como un año me hiciste tal y tal cosa. Lo que debe decir es esto. Hace un año me pasó esto y quiero decirte que he tenido una mala actitud al respecto y quiero pedirte perdón por la forma como he reaccionado. Todo eso es para decir que si en verdad queremos vencer el rencor, hay que eliminarlo, hay que entregarlo. Para eso, escuche bien, hemos de estar dispuestos a ser rechazados. Mientras lo confrontemos, seremos libres. Y nadie es libre mientras tenga una actitud rencorosa. Quizás alguien diga, ¿cómo se confronta si la persona ha muerto? Dirá, ¿eso queda atrás? No, no es así, mire. Si usted tiene amargura y rencor hacia alguien, digamos que uno de sus padres, y ellos mueren, y usted sigue con eso, luego usted comienza a crecer en la vida cristiana y se da cuenta de la manera como los trató, entonces quiere confrontarlo, pero ya no están. Le diré algo, si lo confronta en primer lugar,
sentirá un vacío repentino y terrible. Ya no están. No puedo hacer nada al respecto. Nunca podré resolverlo. Sí podrá. Suena sencillo, pero funciona. Siéntese en una silla, ponga otra enfrente, imagínese que allí se sienta la otra persona. Dirá, pero está en el cielo, está bien. En este momento están sentados escuchándole. Luego les dice lo mismo que les diría si estuvieran allí. Mire, ¿qué hace que funcione? Dios le escucha. Escucha su corazón. ¿Qué hace Él? Le perdona, limpia y resuelve ese asunto. Así que puede imaginarse a esa persona y pedirle que le perdone. Ellos no le escuchan aquí. Dios escucha, usted escucha, queda resuelto. Esa es la única manera de confrontarlo. Ahora, ¿cómo sabe que ha perdonado a esa persona? Número uno, al verlos, ya no les veremos de la misma manera. Número dos, esos malos sentimientos que teníamos se reemplazarán por una actitud nueva hacia ellos. Porque lo entregamos. Ya no está en nosotros. Ya no nos sentimos igual. ¿Por qué? Porque le pedimos a Dios que nos limpiara y lo entregamos en sus manos. Dios nos quitó eso. Y sucede lo siguiente. Mire, quizás nos sea difícil pensar en esto, pero estaremos dispuestos, escuche, a aceptar a la otra persona tal y como es. Alguien dirá, oh no, quizás eso sea una trampa. No lo es. Mire, al perdonar, Dios está de nuestro lado. Él obra a nuestro favor. Les veremos desde una perspectiva completamente distinta. Estaremos dispuestos a verles en otra luz, y mientras estamos en ese proceso, podremos aceptarles tal como son, y lo más probable es que tratemos de entender por qué actuaron así. Será distinto cuando perdonamos en verdad. Alguien dirá, no es seguro. Sí lo es. Quizás se trate de alguien a quien ha evadido. Quizás cuando les ve venir, disimulada y cortésmente, se va por otro lado. Al perdonarles hará lo siguiente. Estará esperándoles. Permítame darles un ejemplo. Cuando llegué a la ciudad de Atlanta, hubo problemas en la iglesia y las personas que querían sacarme, Dios las sacó. Pero una de esas personas era un hombre a quien yo apreciaba mucho. Pensaba que él me apreciaba y apoyaba, pero no fue así. Entonces me hizo algo que realmente me lastimó. Trató de envolverme en una situación. Pero el Señor me libró de todo eso. Pero él no podía ni verme. Y supe que lo había perdonado un día que estaba en la convención bautista. Lo vi caminando desde lejos. Y pensé, bueno, ¿lo he perdonado o no? Y tuve una maravillosa sensación de libertad total. Estaba deseoso de que él se acercara. Mire, usted no querrá que ninguno de sus amigos muera teniendo una actitud rencorosa hacia ellos. Es indiferente lo que hayan hecho. Queremos ser libres. Y solo hay una persona que puede hacernos libres. Jesucristo dijo, yo os haré libres y seréis verdaderamente libres. No queremos estar atados a una actitud destructiva como el rencor. Si usted no es salvo, nada de eso le funcionará. Comience como todos los creyentes hemos comenzado, y es pidiéndole al Señor Jesús que le perdone su rebeldía, que perdone sus pecados, y querer las cosas a su manera. Dígale que lo acepta como su salvador personal, que cree que al morir en la cruz Él pagó sus pecados, y que Él está dispuesto a perdonarle, limpiarle y darle nueva vida. Cuando usted esté dispuesto a hacer eso, Él estará dispuesto a darle un nuevo comienzo y una nueva vida. Padre, cuán agradecidos estamos por tu amor por nosotros. Sabes que flaqueamos, caemos y nos levantas. Nos enseñas y sigues instruyéndonos. Gracias por ser paciente y comprensivo con nosotros. Te pido que tu Espíritu Santo tome este mensaje, oh Señor,
y que no sea ignorado de ninguna manera. Que se grabe en cada persona que lo escuche. Sé que alrededor del mundo hay personas que lo escuchan, que viven en situaciones terribles. Dales la gracia para creer tu palabra y confiar en ti. Ayúdales a superar lo que están pasando. Te pido por cada persona sentada hoy aquí, que se encuentra en una posición así lidiando con rencor. Concédeles el poder, oh Dios, de entregarlo. Que no tengan que dormir otra noche con un espíritu de rencor, sino con paz, gozo, amor, bondad, perdón, todos los frutos maravillosos que nos provees. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.